Hoy hablaremos cómo los valores de la sociedad secular constantemente intentan influenciar a los cristianos. Nunca rebaje sus convicciones. No permita que el pecado se meta sutilmente. Nunca ceda, nunca acepte sugerencias que le invitan a rebajar sus valores cristianos. Ciertamente no es imposible, pero es muy difícil mantener los valores cristianos en un mundo que no le simpatiza las verdades bíblicas. Abra su Biblia en Apocalipsis 2 para continuar este estudio de las 7 cartas a las 7 iglesias. Juan, mientras estaba solo en la isla de Patmos, fue llamado por Dios a escribir esta revelación. En los primeros 3 capítulos de este libro están contenidas estas cartas inspiradas por el Espíritu y escritas a 7 congregaciones locales. Habiendo hablado de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, hoy nuestra atención va a la iglesia de Pérgamo. El sermón lo hemos titulado Ministrando donde mora Satanás. Quiero que abran la palabra de Dios, si pueden hacerlo, en Apocalipsis capítulo 2, comenzando con el versículo 12. La palabra del Señor está escrita para que nosotros podamos conocer a Dios, para que podamos recibir instrucciones para vivir. Encontramos aquí palabras importantes del Señor, de la iglesia, a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2:12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El ministrar en algunos lugares es fácil, en realidad a veces hasta placentero, pero el tener un ministerio en otros lugares es muy complicado. En cierto tiempo es muy opresivo, a veces casi imposible de llevarlo. El lugar que uno está no siempre es lo que uno desea. A veces el lugar es tan difícil que lo único que mantiene a una persona envuelta en el servicio es porque ama al Señor. Uno puede echarse atrás en muchas cosas, pero nunca puede hacerlo de algo tan inmenso y necesario como el llamado de Dios a ministrar. Es difícil ministrar en las grandes ciudades, pero ¿qué hace de estos lugares algo tan opresivo en cierto tiempo? No es la gente. Realmente una de las más firmes familias que he conocido la he conocido en la congregación que he pastoreado en grandes ciudades. Algunos de los más comprometidos cristianos, amantes del Señor que he conocido, los he conocido allí. Así que, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hay en una metrópolis que hace de la ciudad un lugar opresivo para servir a Jesucristo? Bueno, hablando francamente, creo que el enemigo tiene blancos distribuidos alrededor del mundo, blancos para sus ataques. Generalmente ellos están en las más populosas áreas. Es allí que la vida está en un hilo. Son estas grandes metrópolis que Satanás aprovecha, donde hay cunas de películas y programas de televisión, donde se filma la suciedad, se distribuye al mundo, allí donde abundan los incestos, mujeres maltratadas, mujeres y niños de pequeños pueblos campesinos aparentemente no se preocupan de esto, pero en las grandes ciudades existe tanto, que verdaderamente es peligroso vivir en ellas. Es muy difícil servir al Señor en grandes ciudades donde mora Satanás. El Señor no nos olvidó a nosotros cuando Él escribió las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Él no nos dice a las iglesias de Santiago, o de Ciudad de México, de Buenos Aires, de Los Ángeles, lo que está escrito en esta carta en forma directa. Pero Él quiso hablar a esta congregación, llamada Pérgamo, y a través de ella dirigirse a todas las iglesias de cualquier lugar en el mundo,
Y si usted está en uno de esos lugares, o las grandes metrópolis, o pertenece a una de estas congregaciones, entenderá inmediatamente lo que yo quiero decir y lo que el Señor dijo cuando se refería allí donde mora Satanás. Si usted vive en un lugar donde su iglesia está metida en lugares peligrosos, sabe lo que estoy diciendo. Son lugares difíciles para servir al Señor, debido principalmente a que un gran pecado nos inunda como plaga en medio de las grandes ciudades. Quiero llamar a ese pecado el pecado del compromiso, no con lo bueno, sino con lo malo. Estamos rodeados, envueltos en la maldad. Por eso es que es fácil para muchos comprometerse, quitar el filo de la espada del cristianismo y suavizarlo un poco, hacerlo más pasable, más aceptable, rebajar los patrones. Y todavía, aunque usted rebaje sus patrones de conducta en medio de esas grandes ciudades, usted se encontrará a kilómetros de distancia de los patrones del mundo que le rodea. Tal vez podrá vivir más fácilmente en las grandes ciudades, rebajando las demandas, rebajando los patrones de la palabra de Dios y acomodándose a lo que hacen otros. Pero eso es rebajar el Evangelio. El Señor nos dirá terribles y convincentes y penetrantes cosas a través de este mensaje, y quiero que esté listo para ello. En Apocalipsis capítulo 2, comenzando con el versículo 12, la carta es dirigida al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia de Pérgamo. Lo quiero tomar esto muy personalmente, quiero que usted también lo haga. También está dirigida a usted y a mí. Miren cómo Jesús se presenta a sí mismo, no como lo hizo anteriormente, pero ahora dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es Él quien está hablando. Y usted y yo sabemos que la espada de 2 filos es una referencia a las Sagradas Escrituras, nuestro modelo de fe y práctica, nuestro patrón original. Jesús dice, escribiendo a una iglesia comprometida, en compromiso con algunas prácticas equivocadas, le dice, yo les hablo a ustedes en base del modelo, en base al patrón de excelencia. Les hablo a ustedes en base a la espada de 2 filos, que nunca está fuera de época, que es relevante, que es verdadera, y agrega el Señor. Quiero que pongan atención a la verdad, que está representada por mi propio carácter como Dios. Soy verdadero, la verdad sale de mi boca. Versículo 16, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Les hablo a ustedes, dice el Señor, como uno que hace guerra contra aquellos que han rebajado los estándares de la palabra de Dios, que han rebajado los patrones de conducta de la palabra de las Sagradas Escrituras. Pero antes que Jesucristo critique, Él les elogia por algunas cosas. Versículo 13, yo conozco dónde moras. Son palabras alentadoras, confortantes. El Señor dice, yo sé dónde vives, yo sé dónde moras, yo sé de qué estás rodeado. Es confortante saber de que uno mora en un lugar donde tiene la protección del Señor. Tal vez piense en una pequeña aldea, allí donde se vive pacíficamente. A veces que paso por pequeños pueblos, me doy cuenta de cuán diferente es la vida allí. Pero el Señor sabe dónde moramos, aquellos que tenemos que enfrentar más serias dificultades, aunque el pecado está en todas partes y las tentaciones igual. Encontramos también implícito en este conocimiento un elogio. El Señor dice, yo conozco dónde moras, pero también está diciendo que los elogia porque no han negado su fe, no han huido, no han escapado. Ahora escuchen, cristianos. Un principio de la vida cristiana es no huir, no fugarse. Un principio muy importante de la vida cristiana es conquistar. Si todos huimos y nos escondemos o nos escapamos a pequeños escondederos o a lugares pacíficos, entonces ¿quién presentará el modelo correcto en las grandes ciudades, allí donde el pecado abunda? ¿Quién presentará la gracia? Además, si usted rebaja las demandas y rebaja el patrón, el modelo de la palabra de Dios, si usted lo hace aquí en las grandes ciudades, lo hará también en cualquier otro lugar. Si usted puede criar a su familia para la gloria de Jesucristo, puede mantener su matrimonio fuerte, aun siendo un blanco de ataques en las grandes metrópolis, puede hacerlo en cualquier lugar. Donde quiera usted vaya, mantendrá los mismos patrones de conducta. No olvide que el Señor dice, yo sé dónde moras, yo conozco el medio ambiente en que vives. La palabra morar o habitar significa habitar permanentemente. La misma palabra usada primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Cuando Jesús dice a los esposos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. Ellas hablando de las esposas. Vivid es la palabra que me refiero. Habitad, morad con ellas permanentemente. Nos pide que olvidemos nuestras raíces. Nos pide que volvamos a casa, que hagamos de nuestros hogares residencias permanentes, que permanezcamos con nuestras compañeras. Es allí donde dice el Señor, yo sé dónde moras. Yo conozco tu situación.
En caso de que usted esté preguntándose, ¿realmente Jesús sabrá dónde yo vivo? Mire lo que dice el versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Allí donde mora Satanás, donde Satanás tiene su trono, allí tú estás. La palabra griega que se traduce aquí como trono significa un lugar de autoridad, de influencia. Lo que decía el Señor, yo sé que tú vives en un lugar difícil, habitas en un lugar donde Satanás tiene autoridad. Satanás ocupa un lugar de autoridad en Pérgamo. Entonces demos una mirada a qué clase de lugar era Pérgamo. Era una ciudad muy atractiva, tal vez usted lo sabía, pero tenía una biblioteca muy grande. Solo la de Alejandría era más grande. Tenía más de 200.000 volúmenes en esa época antigua. Ciudad de belleza natural, llena de altares y relicarios. Estaba allí el templo de Zeus, numerosos otros templos que adornaban el paisaje de Pérgamo. Era una hermosura. Si usted hubiera podido volar sobre la ciudad de Pérgamo, habría sido una experiencia maravillosa. Mucho comercio, gran riqueza. Competía con Éfeso en todas estas cosas. Era un lugar donde se podía hacer mucho dinero. Por lo tanto, en sí, Pérgamo era atractiva. Pero había una enfatizada filosofía de vida que le caracterizaba como ciudad, algo que era griego de corazón, una vida libertina, suelta, pocas limitaciones. Es decir, vive y deja vivir. Por eso el Señor dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Aquí hay un elogio de parte del Señor, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas menciona aquí a un hombre que no es mencionado en ningún otro lugar de las Escrituras. Antipas, mi testigo fiel, dice, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros, allí donde mora Satanás. No sabemos nada acerca de Antipas, solamente lo que nos dice aquí, pero aparentemente en esos días algunos de ellos habían perdido la vida, eran mártires. El Señor dice, cuando ustedes vieron lo que sucedió con Antipas, estuvieron con él. Ustedes atestiguaron esto, vieron el martirio. Y cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, le vieron y no huyeron. Son conocidos públicamente como una iglesia por la causa de Jesucristo y los elogio, los alabo. No cerraron la iglesia porque uno de ustedes fue asesinado. Ustedes estaban allí en esa podredumbre de la antigua Asia Menor y los alabo por no huir. Ustedes estaban allí donde mora Satanás y yo conozco sus obras y donde moran. En caso que usted necesite un poco de ánimo, debo decirle que no hay mayor desafío que el desafío de no echarse atrás, el desafío de seguir adelante. Tal vez algunos de ustedes están listos o cerca de huir, tentados a abandonar todo. Quiero animarles, especialmente si usted tiene familia. Le animo a pensar seriamente antes que lo haga. Si usted tiene una iglesia que tiene un cuerpo sólido de creyentes que le rodean, si todavía está usando el filo de la espada, si no se compromete ni rebaja los estándares ni los patrones del Evangelio, siga adelante. Aún más, sus hijos están aprendiendo más de lo que usted cree. No se imagina lo que sus hijos saben. Es increíble lo que ellos aprenden en medio de la comunidad cristiana. Es asombroso cómo a veces esto tenemos que notarlo. Algún día estábamos hablando con alguien que estaba pasando por serias dificultades y sufrimientos cuando un niño le dijo, no se preocupe, hermana, que el Señor viene pronto y le quitará todo sufrimiento. Es increíble lo que los niños aprenden, ¿no es cierto? No nos damos cuenta. Le animo a seguir adelante. Sí, vendrán tiempos difíciles, pero permanezca en el Señor, no importa lo que le rodee. Aunque a veces hay tiempos en que somos oprimidos sobremanera, principalmente porque vivimos en ciudades donde mora Satanás, y donde Satanás toma sus dardos favoritos, los más afilados, para lanzar en contra de aquellos que ministramos. Pero tenemos que seguir adelante. Ahora súbitamente hay un cambio en el tono de esta carta. La primera carta del versículo 14 dice, pero. Algunos de los peros en las Escrituras son muy elocuentes. Por ejemplo, la paga del pecado es muerte, mas, pero, la dádiva de Dios y vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¡Qué maravilloso contraste! Dice el Señor aquí, yo tengo muchas cosas que decir en su favor. Ustedes no han huido, no han escapado, se han parado firme, aun cuando miraron el martirio de uno de sus compañeros. Aunque él murió en medio de ustedes, se han mantenido. Sus enemigos sabían que ustedes pertenecían a la iglesia de Jesucristo y no negaron mi nombre, pero sin embargo, cuando la vida de la iglesia fue atacada, ustedes siguieron adelante, se mantuvieron firmes. He notado que algunos de ustedes en la congregación han permitido que en medio de ustedes vivan aquellos que retienen doctrinas erróneas. No es que ustedes la tengan, están permitiendo que aquellos que la tienen vivan allí. Versículo 15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Interesante. Cuando el Señor habla acerca del tema de comprometerse con un estilo de vida ajeno al patrón original de la palabra de Dios, se dirige en primer lugar a aquellos que comprometieron la doctrina, que admitieron doctrina falsa.
Y comienza hablando en primer lugar de la doctrina. Habla de que ellos han cambiado la sana doctrina por la doctrina de Balaam. ¿No es interesante que hable de la doctrina y luego del estilo de vida? Esto es porque el Señor comienza con nuestras creencias, porque esto es primero. Mucho antes que el comportamiento sea afectado, es afectada nuestra doctrina. Usted actúa equivocadamente porque piensa equivocadamente. Actuamos en desobediencia en nuestro estilo de vida porque hemos programado en primer lugar nuestra mente. Primero lo pensamos. Por eso el Señor dice, hay algunos entre ustedes que han comenzado a tener un compromiso con los falsos. Ustedes no pueden entender esto si no conocen la historia de Balaam. Y no quiero que busque ahora, pero en el libro de Números, capítulo 22 al 25, se cuenta la historia. Allí estaba Balaam, un israelita que fue empleado de un rey madianita, un rey extranjero. Un rey que odiaba a Israel y que quería ver a la nación destruida, o por lo menos derrotada. Por lo tanto, al emplear a Balaam, este rey le animó para que ponga una piedra de tropiezo. Y este falso profeta debía animar a los israelitas para que encontraran la voluntad de Dios y se mezclen en matrimonios con paganos. De esta manera aprendieran a vivir con el mismo estilo de vida, con las mismas doctrinas, con los mismos dioses falsos. Y así poco a poco irían cayendo y comenzando a vivir en la inmoralidad. No era algo grande al principio, solo lanzar el anzuelo. Pero el Señor a eso llama a poner piedra de tropiezo. Lo mismo que sucedió con los israelitas, lo mismo que sucedió a Adán. Estaba ocurriendo en esos días en Pérgamo, en el primer siglo, cuando aquellos hermanos fueron tentados a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es interesante cómo los tiempos cambian. El tabú de nuestros días no es comer carne sacrificada a los ídolos, pero sí lo eran aquellos días. En el primer siglo, uno de los más grandes problemas dentro de la iglesia era el comer carne sacrificada a los ídolos. Había muchos altares paganos que requerían ofrendas de carne en el altar. Por lo tanto, si usted iba como un adorador pagano para adorar a su Dios con un animal sacrificado, tenía que llevarlo a uno de sus altares. Ellos tenían ciertos requerimientos un poco extravagantes. Algunas veces solo le pedían los labios o la nariz de la bestia, algunas veces sus 4 pezuñas, algunas veces solo las cejas deberían ser cortadas y sacrificadas, dejando todo el resto del animal. El resto del animal no servía para nada, sino para utilizar la carne y comérsela. Y piensa en aquellos tiempos sin refrigeración. Solo se había cortado una parte del animal, no podía guardarlo. Era buena carne, debía comerse. Por lo tanto, un adorador pagano, después de ir a través de ese ritual, tal vez tirando un poco de incienso en el fuego, y después de hacer eso, traería el resto del animal sacrificado y anunciaría a sus vecinos, voy a tener comida esta noche, están bienvenidos a comer. Algunos de sus vecinos eran cristianos. Algunos de los cristianos irían. La pregunta era, ¿debía un cristiano comer esa carne? ¿O debía decir no gracias? Eso era un asunto candente en aquellos días, un asunto que muchos jóvenes cristianos no comprendían y que era una piedra de tropiezo cuando los cristianos más antiguos podían decir, bueno, no importa, yo voy a comer. Y comían. Entonces los cristianos inmaduros, los más jóvenes, preguntaban, bueno, ¿y eso no fue sacrificado a los ídolos? Él les respondería, no se preocupe, solo carne, sírvase, coma. Si usted no quiere comer, yo la comeré. Ese era el conflicto de la iglesia en esos días. Había algunos en medio de la congregación que no les importaba nada y decían, viva y deje vivir, coma carne. Un ídolo no es nada. Si ellos le sirven carne, cómala, no importa, es solamente carne. Y la iglesia luchaba con esto. Lo suficiente hasta tener que encontrar alguna forma de poder tratar el asunto. Y la iglesia dijo entonces, si es que se levanta un conflicto cuando alguien te invita a comer carne sacrificada a los ídolos, entonces esa noche no comas carne, mejor evítalo. La enseñanza de la iglesia era entonces tener cuidado con aquellos que podían tropezar, pero la enseñanza de los balaamitas fue tal, y también de los nicolaitas, que decían, pero ¿qué importa? Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Comamos, nuestra fe en Cristo es mayor que este asunto. Por lo tanto, poco a poco empezaron a comprometerse y les llevó a cosas posteriores. Algunos estaban diciendo viva libertinamente. ¿Por qué compararse con otra gente que vive en nuestra ciudad? Nosotros somos puros, somos diferentes. En caso que usted se pregunte cómo era la vida entonces, Demóstenes lo ha escrito para que aprendamos cómo era el estilo de vida en aquel momento. Él dijo lo siguiente, refiriéndose al tiempo en que ellos vivían. Dice, tenemos cortesanas para asuntos de placer. Podía ser personas del mismo sexo, para actos pervertidos. Decía, tenemos cortesanas para asuntos de placer. Tenemos concubinas para tener convivencia o cohabitación diaria. Y tenemos esposas para el propósito de tener a nuestros hijos legítimamente y tener una fiel guardiana de los asuntos domésticos. Esa era la clase de vida. Tal vez alguno dirá, después de todo, en la ciudad en que yo vivo es difícil vivir. Las aventuras son el pan de cada día, debemos ceder un poco, no es tan duro. Debería conocer lo que pasa en mi oficina, en la escuela que yo enseño. Debería ver cuántas aventuras hay.
Pero vamos, pastor, no podemos escondernos como ermitaños. ¿No es eso interesante? ¿No le parece interesante que cómo empezamos poco a poco a ceder sutilmente? Eso era lo mismo que sucedía en aquellos momentos. Era como los griegos pensaban. Oh, no, esas son solo palabras. Esa es una descripción de cómo deberíamos ser, pero eso no es para nosotros. Ellos tal vez decían, no, nosotros somos gente de amplio conocimiento, de amplio entendimiento, que son solamente unos granos de incienso que alguien está echando allí, eso no tiene ninguna importancia. Y algunos preguntarían, ¿no está Cristo dentro de tu corazón? ¿No te salvó el Señor por su gracia? Eso es lo más importante. Mantén a Cristo dentro de tu corazón, pero no te olvides que eres un ser sociable, no un ermitaño. No tienes que vivir como si estuvieras en el desierto. Aquí estamos en Pérgamo. Hay que disfrutar de la vida. Y la vida de Pérgamo demanda ciertas cosas a sus ciudadanos. Si usted no quiere vivir aislado de la vida social, de la ciudad, y sufrir las desagradables consecuencias, tal vez hasta calamidad en su familia, es mejor que te integres. Eso es lo que ellos podrían haber dicho. No puedes ignorar que esto es parte de las costumbres de los ciudadanos de Pérgamo. No te apartes. Claro, diría otro, ven al templo, vamos al templo, sé civilizado. Total, esos dioses no son seres reales. Esas estatuas no tienen ningún significado para nosotros, es solamente una función social asistir al templo. Tú puedes ir y tirar unos pocos granos de incienso en el fuego de determinado momento. Solo un poco de humo va a salir, nada más que humo. Y cuando otros inclinen sus cabezas, tú también puedes inclinarla totalmente, solamente tu cabeza, no es tu corazón. Tú sabes lo que hay en tu corazón. No creas que aquellas cosas, tales como la gracia de Jesucristo, pueden ser afectadas por estas cosas triviales, externas, materiales. Seguramente existía algún tipo de pensamiento así que poco a poco empezó a corroer los fundamentos de la fe cristiana. ¿Se da cuenta de la perspicacia? ¿Se da cuenta cómo la gente se compromete paulatina, lenta y casi imperceptiblemente? Lo que hacemos generalmente cuando comenzamos a comprometernos con lo malo es examinar en el plano horizontal, analizar nuestro punto de vista, no el de Dios. Todos los ejemplos que puse hace un momento son muestras de razonamiento humano, no divino. Por eso es que el Señor aparece en la escena y dice, yo vengo con la espada de dos filos. Vengo con el patrón original, no con sus razonamientos. Yo vengo con la espada de dos filos, la verdad que no tiene ni principio ni fin, que no es afectada, que no es impactada por una gran ciudad, por una era, por una cultura. Yo vengo con el libro de los libros, la palabra de Dios, la espada de dos filos. Fíjense que el Señor agrega algo más respecto a las enseñanzas que ellos tenían. Algunos les enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Allí habían llegado. Y yo no sé en qué circunstancia usted se encuentre, ni cuánto ha comprometido su fe, ni cuánto ha rebajado sus valores. Solo le digo una cosa, el Señor se desagrada cuando esto ocurre. No lo haga de ninguna manera. En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos con el estudio de esta serie titulada Cartas a las Iglesias, Lecciones perennes para el cuerpo de Cristo. Le recordamos que usted puede adquirir algunos de los materiales que sirven como base para nuestro estudio en la programación radial. Existen libros como Una fe sencilla, El despertar de la gracia, La búsqueda del carácter maduro, Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad, Pásame otro ladrillo, David, un hombre de pasión y destino, La esposa de Cristo y otros escritos por el pastor Chuck Swindoll. Si los valores de la sociedad se han metido en su relación familiar y no entiende bien lo que la Biblia enseña sobre la vida familiar, adquiera los libros Una puerta llamada divorcio y Para matrimonios con amor, escritos por el pastor David Ormachea. Usted puede adquirir estos libros y otros más escritos por los pastores Chuck Swindoll y David Ormachea, allí en su librería cristiana local. Si los materiales no están disponibles, solicite al dueño de la librería que pida los materiales a las distintas editoriales que han publicado estos libros. También le recordamos que los puede solicitar en nuestro sitio de internet en www.visionparavivir.org o escriba a Visión para Vivir, Box 251 175, Plano, Texas 75025. En los Estados Unidos llame al 1-800-89-VIVIR. Es 1-800-898-4847.
Si envía una ofrenda generosa y si lo solicita, recibirá el nuevo libro Cuando se atraviesa tiempos difíciles por Chuck Swindoll. O solicite la serie Cartas a las Iglesias, Lecciones Perennes para el Cuerpo de Cristo. El costo es de $30 más gastos de envío. Y ahora regresa con nosotros el pastor David Ormachea para terminar el programa de hoy. Usted no necesita cambiarse de lugar para tener un ministerio efectivo y para poder tener victoria contra los ataques de Satanás. Él está en todo lugar. No es imprescindible dejar de ministrar en un lugar grande y difícil, lleno de pecado y maldad. Algunos creen que solo podrán tener victoria en algún lugar pequeño y alejado de la gran ciudad, pero no siempre eso es verdad. Acérquese al Señor, dependa de Él, y luche porque su ministerio sea efectivo, allí donde el Señor lo puso, aunque sea allí donde mora Satanás. Yo sigo tratando de ministrar con excelencia aquí, donde el Señor me puso, aunque sea un lugar difícil. Todos aquellos que ministramos, no importa el lugar, necesitamos que el Señor nos ministre primero a nosotros. Todos ministramos en lugares donde Satanás astuta y sutilmente trabaja, porque el ministerio cristiano suple una mayor necesidad cuando se mete allí, donde la gente más lo necesita, donde mora Satanás. No deje que él entre y afecte el estilo de vida de su familia y de la congregación. No comprometa su estilo de vida. Siga siempre con la espada en la mano, aquella espada de 2 filos que se llama la palabra de Dios. Nuestro estudio en el libro de Apocalipsis continúa el próximo programa cuando compartamos otro estudio de la palabra del Señor y de ella desprendamos visión para vivir santamente a pesar de la filosofía mundanal. Hasta el próximo programa.